Shalom, Javerín, Shalom, amigos, Shalom, hermanos, muy buenos días. Bendito sea el nombre de Yahweh, en nombre de Yeshua, que el Señor permita llegar esta palabra a muchas personas para que sean abiertos sus ojos y oídos espirituales, que sean bendecidas con la Torá, con la bendita Torá, que sea bendecida con una palabra que trae refrigerio, y el refrigerio viene del cielo, viene de la bendita Torá. Como verán, amigos y hermanos, el tema allí está hablando de qué es una Beit Shalom. Una Beit Shalom es una casa de paz. Y esto es para nosotros, o para aquellos que están entrando en las raíces hebreas de la fe, que una de las primeras cosas, no digo lamentablemente, pero que no siendo lo más elemental, conocer, hablar o repetir palabras. Y tener un hogar en paz habla de algo muy supremo y maravilloso. Por lo cual, primero deberíamos aprender qué significa, ¿no? Shalom, shalom es más que un saludo, es una proclamación de algo, es un decir de algo, es un buen deseo. Y para eso debemos aprender el propósito. Entender qué significa el shalom de Dios, la paz de Dios, cómo manifestamos el shalom del reino de Dios en nuestro contexto, cómo manifestamos la paz del reino de Dios en nuestro contexto, desafiar a los discípulos a manifestar el reino de Dios, porque de hecho muchos decimos que tenemos ese llamado, para lo cual tenemos que ser luz en este mundo, ser sal en este mundo. Entonces, al estudiar sobre este tema, me di cuenta que poco entendimiento de lo que verdaderamente significa la paz de Dios es lo que hay en el pueblo, en los creyentes. Hemos tenido un entendimiento muy corto de todo lo que Dios nos ha entregado en Yeshua, en Jesús, para aquellos que lo conocen como Jesús, pero su nombre verdadero es Yeshua. Especialmente porque la mayoría de los cristianos se separa la vida diaria de la supuesta espiritual. Es como que si fuesen dos mundos totalmente distintos, ¿verdad? Y en realidad uno impacta en el otro. El shalom de Dios, significado de la palabra shalom es más que paz, sino que es un estado de bienestar de la vida, es un estilo de vida o un nivel de vida. Aunque es traducida paz, la palabra incluye la idea de justicia, misericordia, bienestar de la vida, felicidad, estar completo, prosperidad y amistad. Todo eso incluye esa palabra y más cuando decimos shalom. Shalom es una condición del alma y de la mente que facilita el desarrollo de facultades y capacidades de la persona. Este estado de bienestar se experimenta tanto en el interior como en el exterior del ser. La proclamación del shalom de Dios, la proclamación de la paz de Dios. Los enviados a predicar la Besorá, el Evangelio, a ellos se les encomienda declarar el shalom de Dios, la paz de Dios. Lucas 10:5 dice, ¿sí? Habla de eso. La persona que va en nombre de Yeshua tiene la autoridad de proclamar la paz de Dios en los hogares donde son recibidos. A nosotros se nos ha encomendado declarar el shalom de Dios, la paz de Dios, que es las buenas nuevas de salvación, la Besorá. Estos mandamientos fueron dichas a personas que estaban llevando el mensaje del reino de Dios. Lucas 10:5 lo dice. Al entrar los discípulos a las casas, están trayendo con ellos la paz de Dios. El favor de Dios está sobre esa casa. En nuestro contexto se refiere especialmente a los líderes. Cada uno que vaya y esté en las filas de ser líder o ser miembro de una congregación. Porque dice que aunque todos somos enviados y en los hogares, familias, reuniones y lugares públicos que vayamos, podemos declarar shalom, paz de Dios. Eso es lo que el Eterno nos ha dado también. Entonces, ¿cuáles son las obras que debemos manifestar?
declarando la paz de Dios en ese hogar. Porque al entrar en cualquier casa, el mandamiento sería bendíganla, antes diciendo la paz sea en esta casa. Pero, ¿cómo nosotros vamos a obtener paz? ¿Cómo podemos llevar paz a una casa cuando nosotros no estamos en Shalom? Entonces, es un poco este mensaje es para llamarnos a la reflexión, que no estemos tan livianos cuando hablamos de Shalom. Es importante conocer lo que decimos, lo que sale por nuestra boca. Y si aprendemos a decir Shalom, bueno, porque empezamos así, cuando la gente comienza con raíces hebreas, pero que no lo vea como que es parte de una moda, sino que debemos entender el contexto de que estamos hablando. Nadie pregunta qué me querés decir con Shalom. ¿Por qué será que no le interesa? ¿Por qué será que está su mente tan embuida en cuestiones que no percibe que es una palabra distinta? ¿O no hay interés? O sea, hay una baja necesidad de conocer más. Bueno, pero por eso los que entramos en la restauración, los que estamos entrando humildemente a estudiar la Torá de la manera que el Eterno quiere, a través de la restauración, a través de la revelación de nuestro Mashiach y Yeshua, debemos considerar estas cosas y debemos pensar cuando hablamos. Entonces, debemos mantener ese Shalom. Y una de las cuestiones es aprender a mantener nosotros mismos, a tratar ese Shalom dentro de nuestra casa. ¿Por qué? Porque hay muchos hogares que están en disensión, hay muchos hogares que están en guerra, los habitantes de ese hogar están en guerra los unos con los otros. En muchos hogares está habitando un espíritu de disensión, un espíritu de odio, un espíritu de venganza, un espíritu de resentimiento. Y no es precisamente Shalom. Entonces, ¿qué sentido tiene que alguien que esté entrando en las raíces hebreas aprenda a decir Shalom si no sabe qué significa Shalom o cómo conservar ese Shalom, la paz del Eterno, en su vida? Entonces tenemos que ser inteligentes y ser entendidos. Creo que están entendiendo lo que quiero decir. Para no ser loros parlanchines que repetimos algo y no sabemos qué es lo que quiere decir. Para no desperdiciar una perla valiosa que es la Torá, que es la palabra de Dios, y por falta de entendimiento, por falta de discernimiento, por tomarlo livianamente, nosotros empezamos a hacer las cosas de esa forma, sin comprender, sin entender qué es lo que estamos generando en el mundo espiritual. Por lo general, quienes viven en armonía con su cónyuge tienen su estrategia secreta. Saben cómo sacar a relucir las mejores características de su pareja y cómo evitar las confrontaciones. Posiblemente hayan aprendido estas técnicas observando a sus padres a través de libros, asistiendo a cursos o estudiando Torá, la fuente de toda la sabiduría. O quizás traigan desde la cuna el don de la paciencia y la madurez. Cualquiera sea la fuente de su conocimiento, tienen la habilidad de aplicar la estrategia correcta en el momento indicado. Una de las estrategias que se elogian en los libros de los sabios, o lo que enseñan los sabios, es la de mantener la boca cerrada ante lo que pueda ser tomado como una provocación. En efecto, la palabra dice, el sabio hace silencio. ¿Y qué significa todo eso? ¿Quién es el sabio? El sabio es aquel que conoce la Torá. El sabio es aquel que conoce las estrategias del enemigo. Pero para conocer las estrategias del enemigo tiene que estar avesado y enterado de lo que el Eterno instruye y qué hacer en cada circunstancia. Bueno, libros como el Talmud dice que quien es capaz de lograr esa proeza merece una recompensa que es más brillante que el sol. Y tengamos presente que este comentario proviene de una fuente que pocas veces hace mención a recompensas específicas por nuestras acciones en este mundo. Pero bueno, en la prueba es donde realmente se manifiesta lo nuestro, nuestro verdadero ser. En la prueba es donde se manifiesta realmente quién mora dentro nuestro, de nuestro cuerpo, de esta cáscara que tenemos llamado cuerpo.
Está claro que todos queremos triunfar en el fortalecimiento y la reafirmación de la armonía marital. Creo, aunque debemos comprender que muchos son ignorantes respecto a esta materia. No saben ni por qué se casaron, ni qué es un matrimonio. Entonces ya ahí estamos empezando de mucho más abajo de la constitución del hogar. El tema es cómo lograrlo. Por ejemplo, ¿cómo podemos quedarnos en silencio ante una provocación? Y digamos de paso, que el silencio sanador del que hablamos no es el silencio, ese silencio glacial, ese enfriamiento de retraimiento que puede durar horas, días o semanas después de una discusión. No hablarse o hacer silencio, ignorar. Mejor dicho, es el silencio momentáneo con el que rechazamos dar una respuesta. Herir de la misma manera. Es un breve silencio en el cual una persona se autocensura para evitar infligir un daño y, minutos después, retoma la comunicación habitual, afectuosa. Es un silencio pasajero, cuyo objetivo es restaurar y o mantener la paz, mantener shalom. Es decir, que nosotros debemos ser estrategas. Si estamos hablando de esta forma, es porque tenemos un entendimiento. Sabemos que el enemigo es un león rugiente que busca a quien devorar todo el día, las 24 horas. Y a veces, cuando tenemos la defensa baja, no estamos muy conectados con la Torá, no estamos muy conectados espiritualmente con el Ruach HaKodesh, bueno, nos encontramos nuevamente como seres irracionales. Así esa persona esté congregándose o no esté congregándose, así esa persona diga que esté estudiando Torá. Pero ha bajado la guardia, no tiene una buena conexión, su conexión no es buena con las cosas del Eterno, entonces reacciona mal. Y el Eterno lo que nos llama es a guardar Shalom, es un mandamiento, porque también es un mandamiento estar gozoso. Y aunque parezca que es algo sencillo de hacer, simplemente mantener los labios herméticamente cerrados es muy difícil al aumentar el nivel de adrenalina. Cuando nos sentimos como si nos hubieran dado un golpe en el estómago o una puñalada con un cuchillo filoso, cuando nos sentimos amenazados, disminuidos, atacados o de alguna forma heridos, es muy difícil mantener los labios herméticamente cerrados durante esos pocos minutos. En realidad, esas palabras hirientes parecen pasar velozmente por la boca con una voluntad propia, sin permiso. Tienen su propio programa para defenderse contra el enemigo, entre comillas. Apenas están bajo el control consciente. Su energía proviene de un lugar de nuestro cerebro, ¿sí?, que está intentando cautivar, tomar control de todo. Y ahí es cuando nosotros tenemos que empezar a tener discernimiento entre lo espiritual y lo que pasa, lo que podemos tocar en la materia. Y somos llamados a hacer paz. Por eso, ante esa situación, ya no tenemos que ser como antes. Si te maltratan, no contestes con violencia. Si te insultan, no contestes de la misma forma. Y Yeshua nos enseñó a decir: no pagues mal por mal, mía es la venganza. Dice el Señor: yo daré el pago. Y podemos encontrar muchos versículos más en la Biblia donde nos van a alentar. Pero la idea es sencillamente que comprendan que para hablar shalom, decir shalom, ustedes tienen que, y para generar shalom, ir a un lugar a conquistar un alma en un territorio enemigo. Ustedes, para decir eso, tienen que entender que es shalom y realmente ser generadores de shalom en su propio hogar. Entonces el proceso de restauración comienza en uno mismo. Comienza con nuestro interior, comienza a restaurar, dominar ese potro salvaje que tenemos cada uno dentro de nuestro, que a cada momento va a querer salir. No lo matamos, pero todos los días lo tenemos que matar. Es como un personaje de una serie de Netflix, o como el personaje maligno de Martes 13, que nunca muere, o Viernes 13, no recuerdo la película, que nunca muere, Jason, lo matan, nunca muere. Bueno, así es nuestro Yetzer Hara, nuestra inclinación al mal. Todos los días tenemos que trabajar en eso. Entonces, para lograr una Beit Shalom es una casa de paz, es un honor que el Eterno nos otorga y una posibilidad de entender, lograrlo, procurar lograrlo.
y poder mantenerlo. Y debemos mantener la casa limpia, porque dijimos que ese lugar santo es la esfera de lo sagrado, porque el Eterno ya nos enseña a través de la Torá lo que significa un Mizkan, lo que significa un tabernáculo, lo que significa el lugar sagrado, de los límites, de los perímetros, que no debe entrar nada impuro a partir de la entrada, ¿sí?, del tabernáculo o del templo, y nuestra casa es así, porque nosotros somos casa del Espíritu Santo, somos templo de Ruach HaKodesh. Entonces debemos trabajar mucho en esto, y a mucha gente les va a incomodar, mucha gente que nos conoce de antes les va a incomodar ¿qué cosa? Que nosotros entremos en la restauración. Les va a incomodar ¿qué cosa? Que nosotros empecemos a decirle no a cosas que antes les decíamos que sí. Por ejemplo, que vengan a nuestra casa y hagan una proclamación, una declaración de todos sus demonios, todo lo que le pase, ¿no? Y es una verborragia que está alentando como un fuego a legiones de demonios dentro de nuestra casa. Cuando nosotros tenemos que decir, no, te tienes que sanar, te tienes que ir a la Torá, tienes que hacer silencio, escuchar, leer, meditar, poner por práctica. No que nos convirtamos en un sillón o ¿cómo se dice?, en un gabinete psicológico donde alguien viene y expone toda su inmundicia, ¿no?, todas sus preocupaciones ante alguien que lo está mirando de frente, toma nota y escucha. Pero en el mundo espiritual, en los hijos del Eterno, eso no funciona y eso no es así. ¿Por qué? Porque nosotros somos espirituales. Comprendemos las cosas de otro modo. Y entonces, cuando entendemos esto, cuando empezamos a trabajar de esta forma las cosas espirituales, a la gente que no comprende, le va a ser incómodo, porque ya no van a tener esa oreja o ese lugar donde desechar todos sus desperdicios. Y tienen que comprender esto, no lo malentiendan. No se trata de que nosotros nos podamos ayudar. Claro que sí, pero como empecé diciendo, el mandato es llevar la paz del reino de Dios a la casa donde nosotros vayamos. Bueno, ¿y cómo vamos a llevar paz si nosotros no la practicamos? Llevar paz significa empezar a enseñarle a las personas a cómo deben tratar sus propios demonios, sus propias situaciones, hasta que tengan el entendimiento de lo que es la Torá. Primeramente tenemos que ser sencillos, así directamente, y atacar el foco de incendio naturalmente y con rudimentos básicos, enseñándoles que haga silencio, buscando sabiduría en el Ruach HaKodesh para enseñarles cómo lograr esta shalom sin que tenga que pasar, porque todavía tienen que pasar por un montón, tienen que hacer un ciclo básico, después primer año, segundo, tercero, cuarto, quinto, en Torah. Entonces no podemos en un minuto, en 2 minutos, en 5, en un día, explicarle todo lo que a nosotros nos ha costado y aún nos cuesta comprender. Pero cuando uno es obediente, cuando ha quemado las naves, ¿no?, ya se ha sujetado al Señor, ya ha declarado, después de mucho luchar con el Eterno y entrar en la obediencia, es cuando el que obedece es simple, obedece y simplemente obedece. Y espera y cree que todo lo que dice el Señor va a ser así. Entonces a esas personas mucho nos cuesta que nos expliquen tanto, pero ahí ustedes tienen que entender que no todos son iguales, que muchos van a venir con toda su legión de demonios, y por más que le estemos diciendo cosas lindas, le estemos hablando de cosas lindas que lleva el conocimiento de la Torá, se van a oponer, van a querer hacer las cosas como ellos quieren hacerlas, no se van a querer sujetar, quieren explicación de cada una de las palabras. Bueno, entonces van a tener que ir y pagar un psicólogo. No convertirnos a nosotros en un tacho de residuos. ¿Por qué? Porque esas personas tienen esa costumbre, venir y dejar sus huevos de áspid en nuestra casa. Después de que usted le va a decir un montón de cosas a la semana, al mes, al año, sigue siendo lo mismo, no lo escuchó. Simplemente usted se va a dar cuenta que es una rueda que no para y que viene a hacer catarsis. Bueno, la catarsis espiritualmente tienen que entender todo lo que trae. La catarsis con el Eterno. Que vaya en oración
arrepentimiento, se le debe enseñar a las personas en arrepentimiento, que hagan tratarse con el Eterno, que hable con el Eterno, que el Eterno los esté guiando a través de Ruach HaKodesh. Pero para que entre el Ruach HaKodesh tiene que haber qué cosa, una conversión, y para que haya conversión tiene que haber qué cosa, una entrega, un decir, listo, ya está, muero a mí mismo y quiero vivir a través de Yeshua. ¿Entienden? Ahí nosotros no podemos hacer nada, es cada uno tiene que hacer su trabajito delante del Eterno. Entonces la catarsis con el Eterno, no tenemos que darle el mensaje, por más que a nosotros nos digan, nos hablen, nos cuenten 800 horas, 8 horas constantes de sus problemas, nosotros no tenemos poder, en nosotros no está el poder está en el Eterno. ¿Y qué tenemos que hacer? Para no desgastarnos, para que no nos dejen a nosotros más demonios, estamos trabajando para sacar toda nuestra vida a relucir, para que sea restaurada. Entonces no podemos permitir que nos traigan otros demonios de otras personas, otros problemas, y estar escuchando, y todavía no estamos resolviendo el problema que su esposa tiene con su esposo, que su esposo tiene ese problema con su esposa, todavía no está acomodándose en su matrimonio, aquellos que son un matrimonio reciente, o aquellos que hace muchos años también están pasando por estadios, ¿no? Y necesitan arreglarlo entre ellos y con Dios. Entonces no hay tiempo para estar escuchando lo de los demás, porque nosotros no estamos llamados a eso. Cuando vamos a llevar la palabra, llevamos nuestra palabra, y la gente tiene que escuchar la palabra y aprender a escuchar la palabra, no que la gente empiece a hablar. No, a nosotros no nos sirve que nos hable, que nos cuente lo que les pasa. Yahweh ya sabe lo que les pasa, y ellos tienen que entender que esto es por emuná, por fe. No va en que nosotros hagamos algo, porque el poder no está en nosotros. Entonces, para mantener, cuando decimos shalom, primero debemos procurar shalom en nuestra casa. ¿Cuesta? Claro que cuesta, porque estamos luchando con cosas que no vemos. Efesios 6. Pero ¿cómo hacemos entender de Efesios 6 a personas que todavía no entienden qué es palabra de Dios, que la palabra de Dios es espiritual? ¿Me están comprendiendo? No le podemos dar un alimento sólido todavía, porque son bebés espirituales. Todavía no han dicho sí que quieren seguir al Señor. Están escuchando, están probando como una de las tantas. Toda esta gente ya pasó por el Feng Shui, pasó por el incienso, pasó por los brujos. ¿O ustedes piensan que ya no estuvieron en otros lugares, en otras situaciones, con demonios y pactos oscuros, en ignorancia o sabiéndolo? Bueno, entonces nosotros tenemos que llevar a las personas con nuestro propio testimonio, pero no mostrándole, mira, dice yo, no, a mí no me interesan los testimonios, me interesa escuchar la palabra de Dios, que me expliquen cómo hacer. Bueno, por eso es que existen las congregaciones, para eso decimos nosotros que estamos enseñando Torah a cómo manifestarse en contra del enemigo, qué debemos hacer para que no seamos presa del enemigo, para que no seamos esclavos del enemigo. Bueno, de la única forma es asistiendo, congregándose en el día que se enseña la palabra Shabbat, ¿no? ¿Sí? Prestar atención, tomar nota, mirar los videos, mirar las enseñanzas, para aquellos que están sujetos a un gloe bajo el diseño divino del Eterno. Ahora, aquellos que quieren soluciones de acá, le preguntan a usted, después le preguntan a 10 personas más, o leen libros de autoayuda, o aparece un oriental por YouTube, con incienso, con un fondo maravilloso, qué sé yo, con el Himalaya de fondo, o al lado de una playa, con música seductora. Bueno, está bien que siga ese curso, pero nosotros debemos entender que es Shalom. ¿Sí? Nosotros debemos entender nosotros mismos que es Shalom. Trabajar, nos cuesta mucho comprender eso, amigos. Entonces, cuando decimos Shalom, la gente empieza a escucharnos, wow, ¿qué está diciendo? Nadie se atreve a preguntar. Muy pocas personas, no sé, ustedes miran si es así o no, le preguntan, ¿qué es eso Shalom? Bueno, entonces, antes de decirlo así livianamente, entender lo que estamos diciendo, porque toda palabra que sale de nuestra boca va a ser probada.
¿Entienden? Si decimos esto, Shalom, bueno, te deseo Shalom, bueno, tengo que entender qué es lo que le estoy deseando. Tengo que entender yo mismo qué es lo que le estoy diciendo para cuando venga la pregunta. Y no crean que queda todo en un saludo. Como dije al principio, Shalom no es solamente un saludo, Shalom no es solamente paz. Es una plenitud, es estar completo. ¿Completo en qué? Completo en el Eterno. Y eso no es tan fácil de obtener. Eso no se obtiene diciendo Shalom. Eso no se obtiene saludándonos con Shalom. No, se obtiene cada uno luchando desde la trinchera que tiene cada uno en su vida, en su casa, restaurando la casa, porque cuando recibimos la palabra es para que nos restauremos en nuestras vidas. Y a partir de que el primero que entiende en la familia que es la restauración, ese va a tener que llevar adelante, se lleva adelante, digamos, la dirección del resto de la familia. ¿Cómo? En silencio, no empezando a ser maestro ciruela, sino en testimonio, en silencio. Dice la palabra que la esposa ganará al esposo en silencio, con buenos testimonios, dándole a entender a través de sus nuevas acciones, a través de que ya no pronuncia más palabras soeces, ya no lo maltrata más, queriendo generar una pregunta dentro del esposo, dentro de la esposa. Wow, ¿qué hizo que mi esposo cambie? Y la palabra va a ser Torah, ¿no? No pinchando a la persona que lea Torah, no. Nosotros debemos estar en silencio. Cuando hablamos en silencio, es que no tenemos que, nuestra palabrería no va a ganar a nadie, pero sí nuestros testimonios. El árbol malo tiene frutos malos, el árbol bueno tiene frutos buenos. Entonces nosotros tenemos que decidir qué árbol vamos a hacer, y los frutos son nuestras obras de arrepentimiento, empezar a corregir para lograr ese shalom, para luchar por ese shalom y mantener ese shalom todos los días, ¿sí? Y ayudar cada uno en su lugar, yo como Roe, los demás como en el lugar donde estén. Pero nosotros tenemos que enseñar y darle a entender para que las personas no se equivoquen, para que las personas tomen en cuenta que las palabras no deben ser tomadas a la ligera. Debemos incorporar, entender primero antes de decir de determinadas cosas. Y qué hermoso que es tener una Beit Shalom, una casa de Shalom. Pero ustedes tienen que trabajar para construirla, reconstruirla, ¿sí? Y tiene que haber murallas fortificadas alrededor de nuestra casa para defender. Debe ser una fortaleza. Y la fortaleza va a depender de lo que hagamos nosotros. ¿Me están comprendiendo? Y a medida que vayan transitando los distintos estadios a través del conocimiento de la Torá, a través de la obediencia, a través del estudio, a través de la guía, porque debemos ser guiados, ¿sí? Van a ir manifestando o deleitándose en lo que es realmente estar en Shalom. Amén. Amados amigos y hermanos, hasta aquí lo que quería compartir con todos ustedes. No estoy viendo a nadie en línea, pero bueno, les voy a dejar este mensaje para que luego lo puedan escuchar, meditar, y que, si es de bendición, lo compartan con sus contactos. El Eterno restaure sus vidas, que el Eterno resplandezca su rostro sobre ustedes, que el Eterno tenga piedad y misericordia de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, que el Eterno nos conceda su shalom a través de Ruach HaKodesh, que nos esté concediendo su sabiduría, el entendimiento de las cosas espirituales. Amén. Gracias. Shalom. Chao. Hasta la próxima.